Cordial saludo, profe. Presentaré la unidad 1 de la teoría de la probabilidad. Quien les presenta yo, Luisa Fernanda Vargas Castiblanco. ¿Qué son las distribuciones muestrales? De un ejemplo. Una distribución muestral es la distribución de la probabilidad de una estadística como la medida, la varianza o una proporción calculado a partir de todas las muestras posibles de esos mismos tamaños extraídas de una población. Un ejemplo es que supongamos que queremos estudiar la altura promedio de los estudiantes en una universidad. Si tenemos muchas muestras de 50 estudiantes, tenemos que calcular cada una la medida de cada muestra, la distribución de esas medidas muestrales y seguirá la distribución normal por el teorema del límite central, incluso si la población original no es normal. Segundo punto. ¿Qué son distribuciones de muestreo de proporciones? De un ejemplo. En la distribución de la probabilidad de las proporciones muestrales, la P elevada es obtenida de multiplicaciones muestrales del mismo tamaño de una población con una proporción verdadera del P. Un ejemplo que podemos obtener es que en una población se conoce que en un 2% de la misma se ve favorable a la construcción de un centro de rehabilitación para toxicómanos. Entonces, si supongamos que en el barrio de la misma viven 500 personas, ahí calculamos la probabilidad de encontrar en dicho barrio más de 9 personas favorables a la construcción de dicho centro. Entonces, tenemos una fórmula en donde se dan las características para decir la variación aleatoria, donde P es la distribución, en donde nos da en sí un porcentaje de 0.5636. ¿Qué son las distribuciones de muestreo con diferencias y sumas? De un ejemplo. Estas distribuciones describen el comportamiento de la suma o diferencia de las estadísticas, medias proporciones de dos muestras independientes. Tenemos dos ejemplos. El primero son de distribuciones de muestreo con diferencia, donde supongamos que queremos comparar el rendimiento académico de dos grupos de estudiantes. Obtenemos esta fórmula donde nos da un total de 8,13. ¿Qué quiere decir? Si obtenemos una diferencia muestral de -6, podemos calcular si esta diferencia es estadísticamente significativa usando la prueba Z o T. Tenemos después la distribución muestral de la suma de medidas, que es esta, en donde se imagina que dos fábricas producen tornillos. Tenemos la fábrica A, la B, tenemos la medida y la varianza, que es la que queda aquí abajo, donde nos da 0.0178. Entonces, si en una muestra de sumas es de 12.5 centímetros, podemos evaluar si esta desviación está aleatoria o no, ya que las diferencias, comparar los tratamientos grupales de control, ya estudiando la A y la B, y las sumas es analizar impactos acumulados, un ejemplo, los ingresos totales de las dos sucursales. ¿Qué son las técnicas de conteo y qué aplicación tienen? Ejemplo, son métodos para contar el número de las posibilidades de los posibles resultados en un experimento sin enumerarlos todos. Se usan en probabilidades estadísticas para calcular espacios muestrales. Digamos, hay 5 tipos de técnicas de conteo, que está el principio multiplicado, el principio aditivo, la permutación, las permutaciones con repeticiones y las combinaciones. Eh, Cogimos uno de ellos para hacer el ejemplo, que es el de multiplicativo. Digamos que en un restaurante el menú consiste en un plato principal, un segundo de postre, y de platos principales tenemos 4, un segundo y 5, y de postres hay 3. Entonces cogemos estos tipos de menú y tenemos la combinación que ofrece este menú, sería de 4 por 5 por 3, que es igual a 60. ¿Qué son las combinaciones y para qué se utilizan? Ejemplos. Son formas de seleccionar elementos de un conjunto sin importar el orden. Un ejemplo es cada vez que nos vestimos hacemos combinaciones como de camisas, pantalones o zapatos. Las tablas de doble entrada permiten analizar los datos y combinarlos de todas las maneras posibles. ¿Qué son las permutaciones y para qué se utilizan? De un ejemplo. Son arreglos de elementos donde el orden sí importa. Un ejemplo es el cubo Rubik, que posee millones de combinaciones posibles. Muchas gracias, profe, por tu atención, y de últimas quedan las referencias.